Era un día soleado y perfecto para una boda. Los invitados, elegantemente vestidos, llegaban al lugar de la ceremonia, un hermoso jardín adornado con flores de colores vibrantes y luces colgadas de los árboles. Entre sonrisas y risas, la joven novia, Ana, se preparaba para uno de los días más importantes de su vida. El vestido de novia, un modelo clásico de encaje, realzaba su belleza y la hacía sentir como una princesa. Sin embargo, detrás de la apariencia de felicidad, una sensación de inquietud comenzaba a crecer dentro de ella. Los recuerdos de conversaciones secretas entre su madre y su prometido, Lucas, pasaban por su mente, pero las apartaba, convencida de que solo estaba siendo paranoica. El altar se acercaba y, con él, una nueva vida junto a Lucas. Pero lo que Ana no sabía era que ese día, que debería estar lleno de amor y alegría, estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Al llegar al altar, sintió la tensión en el aire, pero aún así decidió seguir adelante, ignorando las advertencias de su instinto. En el fondo de su corazón, Ana creía que el amor podría superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la verdad estaba a punto de revelarse, y nada podría prepararla para lo que estaba por venir. Mientras los acordes de la música sonaban suavemente, Ana comenzó a caminar hacia el altar. Cada paso que daba le parecía un eco en su corazón, resonando con la emoción y el miedo que la invadían. Lucas la esperaba, con una sonrisa que, a pesar de ser radiante, parecía contener un rastro de nerviosismo. A medida que se acercaba, la mirada de su madre, sentada en la primera fila, capturó su atención. Había algo en su expresión que la hizo dudar. Sin embargo, al ver la felicidad en los ojos de Lucas, decidió que todo estaba bien. La ceremonia continuó, y cuando llegó el momento de los votos, Ana sintió una oleada de amor. Pero cuando Lucas pronunció su sí, un escalofrío recorrió su espalda. En un instante fugaz, una visión de su madre y Lucas juntos la atormentó. Se detuvo, sintiendo que algo no encajaba, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera, dejando solo la incertidumbre. Con el sí, acepto, resonando en sus oídos, Ana se encontró en un torbellino de emociones. La celebración comenzó, pero el aire festivo se sentía denso. Durante la recepción, mientras los invitados reían y bailaban, Ana se apartó un momento para respirar. Se dirigió al jardín trasero, buscando un rincón tranquilo. Sin embargo, su madre la siguió, con una mirada que mezclaba preocupación y culpa. Al verlo, Ana sintió una punzada en el corazón. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, intentando ocultar su inquietud. La respuesta de su madre llegó en forma de un silencio abrumador, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Ana notó cómo su madre evitaba su mirada, lo que solo aumentó su ansiedad. En ese instante, la duda comenzó a aferrarse a su mente, y una sombra de sospecha se cernió sobre el feliz acontecimiento. ¿Por qué su madre estaba tan inquieta? ¿Qué secretos ocultaba? La velada avanzaba, y Ana no podía dejar de pensar en el extraño comportamiento de su madre. Cuando finalmente se sentó a la mesa, la risa y el bullicio parecían lejanos. Lucas intentaba animarla, pero ella se sentía atrapada en un laberinto de dudas. Al observarlo, su mente volvía a esos momentos en que lo había visto hablando en susurros con su madre. Era como si, en esos instantes, se estuviera gestando una historia secreta que ella no conocía. De repente, el sonido de una copa rompiéndose hizo que todos en la sala se callaran. Ana, al ver a su madre paleando el rostro de color, sintió que un peso caía sobre sus hombros. Aquel pequeño incidente parecía trivial, pero para Ana, era el disparador de una serie de eventos que la llevarían a descubrir una verdad devastadora. La atención de los invitados se centró en su madre, quien, entre nervios y lágrimas, se excusó, abandonando la mesa rápidamente. Ana sintió que su corazón latía con más fuerza. Sin poder contenerse, Ana se levantó de la mesa y siguió a su madre, atravesando el jardín iluminado por la luna. La brisa nocturna acariciaba su piel, pero su mente estaba en un torbellino. Al llegar a la entrada de la casa, vio a su madre apoyada contra la pared, respirando con dificultad. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó con un tono que reflejaba tanto la preocupación como la determinación. En ese momento, su madre pareció dudar, como si estuviera sopesando si debía o no revelar la verdad. Finalmente, con un suspiro profundo, dijo: Ana, hay algo que necesitas saber. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo,
y Ana sintió que su corazón se detenía por un instante. La confusión se apoderó de ella, en su mente, 1000 preguntas danzaban, pero no estaba preparada para la respuesta que iba a recibir. La madre de Ana miró hacia el suelo, como si estuviera evitando el peso de su propia culpa. Fue un momento que marcó el inicio de la tormenta que se avecinaba, y la atmósfera se volvió eléctrica, llena de promesas de revelaciones que cambiarían todo. «Tu padre no es quien crees que es», murmuró la madre, con la voz entrecortada. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. La mirada de su madre se endureció, como si estuviera reviviendo un viejo dolor. «Lucas y yo tuvimos un romance hace años, antes de que tú nacieras. Nunca quise que lo supieras, pero ahora que se está casando contigo, no puedo seguir ocultándolo». Cada palabra era como un martillo golpeando su corazón, y Ana se sintió desbordada por una mezcla de traición y confusión. «¿Cómo pudiste?». «Es mi prometido», exclamó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre intentó acercarse, pero Ana se apartó, como si la distancia pudiera protegerla de la verdad devastadora. En ese instante, la fragilidad de su sueño se hizo palpable, y la imagen de su boda perfecta comenzó a desvanecerse, dejando al descubierto un terreno inestable lleno de secretos y mentiras. La desconfianza creció entre ellas como una sombra impenetrable. Ana, atrapada entre la ira y la tristeza, se dio la vuelta y corrió hacia la recepción, donde la música seguía sonando y la gente reía sin saber el drama que se desarrollaba a sus espaldas. La luz cálida de las lámparas la recibió, pero su corazón latía frío. A medida que se movía entre los invitados, cada risa parecía una burla a su dolor, cada conversación una recordatoria de la traición que ahora definía su realidad. Al llegar a la mesa de los novios, Lucas la miró, su expresión se tornó preocupada al notar su rostro pálido. «¿Estás bien, Ana?», preguntó, pero ella no pudo responder. En su mente, la imagen de su madre y Lucas compartiendo momentos íntimos la golpeó como un torrente. La idea de que el hombre que amaba había compartido su vida con la mujer que le había dado la vida era demasiado abrumadora. «¿Qué te sucede?», insistió Lucas, acercándose más, pero Ana se sintió atrapada, incapaz de explicarle lo que había escuchado, temerosa de que la verdad, si se pronunciaba, sería una bomba que podría destruirlo todo. Sin poder soportar el peso de la situación, Ana decidió salir al aire fresco, buscando claridad en la confusión que la envolvía. Se dirigió hacia un pequeño balcón que daba a la parte trasera de la casa, donde la luna brillaba intensamente en el cielo estrellado. Al cerrar los ojos, intentó calmar su mente, pero el eco de las palabras de su madre resonaba en su cabeza. «No puedo casarme con él», pensó, sintiendo que su corazón se rompía un poco más con cada pensamiento. Sin embargo, al abrir los ojos, vio a Lucas seguirla hasta el balcón, su expresión de preocupación se tornó en un rayo de esperanza para Ana. «Por favor, háblame», dijo él, tomando su mano con suavidad. En ese momento, Ana enfrentó una decisión crucial: ¿debería compartir con él lo que había descubierto o mantener su secreto, creyendo que podría proteger su relación? Pero las dudas la consumían, y la idea de perder a Lucas la aterraba. Sin embargo, el miedo a la traición era aún más fuerte, y el dilema se tornó en una batalla interna que iba más allá del amor. Mientras Lucas esperaba una respuesta, Ana sintió que el silencio entre ellos se hacía cada vez más pesado. La brisa nocturna acariciaba su piel, pero no podía encontrar consuelo en ella. En su mente, las imágenes de su madre y Lucas se entrelazaban con momentos de su propia vida, cada sonrisa, cada abrazo ahora teñidos de sospecha y dolor. «¿Qué está pasando, Ana?», insistió Lucas, su voz cargada de preocupación. En ese instante, Ana sintió una profunda conexión con él, pero también una barrera insuperable que se había levantado entre ellos. Finalmente, decidió que debía ser honesta. «Lucas, hay algo que necesito contarte, algo que me dijo mi madre», comenzó, con la voz temblando. A medida que las palabras salían, ella sintió que su corazón se rompía un poco más. La revelación de su madre sobre el pasado de Lucas salió de sus labios como un susurro temeroso, y cada sílaba parecía tener el poder de derribar su mundo. Lucas la escuchó con los ojos muy abiertos, como si las palabras de Ana fueran un idioma extranjero que no podía entender. «¿Qué estás diciendo?», preguntó finalmente, su voz casi inaudible. Ana vio su rostro cambiar de la confusión a la incredulidad, luego a la desesperación.
No puede ser cierto, no puede ser, murmuró él, negando con la cabeza. Ana sintió su corazón hundirse al ver su reacción. ¿Por qué no me dijiste antes que tenías una relación con mi madre?, preguntó, su voz ahora un grito lleno de dolor y traición. Lucas, aturdido, comenzó a retroceder, como si cada palabra que Ana pronunciaba fuera un golpe directo a su corazón. Yo, no sabía que ella era tu madre, balbuceó. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. En su mente, el pasado oscuro se convertía en una realidad presente, y los sueños de su boda se desvanecían, dejando solo un abismo de traición y desconfianza. A medida que las emociones se apoderaban de ella, Ana se sintió atrapada entre el amor y el odio. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes pedir que lo ignoremos?, gritó, mientras las lágrimas caían por su rostro. Lucas, a su vez, se sentía perdido, sin saber cómo explicar lo inexplicable. Ana, lo que tuvimos fue un error de juventud. Nunca debí haberme involucrado con ella, respondió con fervor, pero sus palabras sonaban vacías, como una defensa que no podía sostenerse. La tensión entre ellos crecía, y Ana sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La fiesta continuaba en el interior, ajena a la tormenta que se desataba en el balcón. Ana se dio cuenta de que su relación con Lucas jamás volvería a ser la misma. No puedo seguir adelante con esto, confesó, su voz quebrada, y Lucas, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, la miró con una mezcla de desesperación y tristeza. La verdad los había dividido de una manera que ni siquiera imaginaban. Mientras los ecos de su discusión resonaban en el aire, Ana tomó una decisión drástica. Se apartó de Lucas, su corazón latiendo con fuerza. La traición que había descubierto la había dejado sin aliento, y el peso de las expectativas se hizo insoportable. Necesito un tiempo, dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Lucas intentó protestar, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. No quiero seguir en este juego. No puedo confiar en ti después de lo que sé. Con esas palabras, sintió que una parte de su corazón se desvanecía, pero al mismo tiempo, otra parte se sentía liberada. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta de salida, sintiendo el dolor en cada paso. A medida que se alejaba, escuchó la voz de Lucas llamándola, pero su eco se convirtió en un murmullo distante. Necesitaba tiempo para procesar lo que había aprendido y, sobre todo, para decidir cómo seguir adelante con su vida. Al salir del jardín y regresar al bullicio de la recepción, Ana sintió que el ambiente festivo se volvía un campo de batalla de emociones. Las risas y conversaciones felices de los invitados contrastaban con la tormenta que rugía dentro de ella. Se dirigió al baño, donde cerró la puerta detrás de ella y se miró en el espejo. Las lágrimas manaban de sus ojos, y la imagen de la novia sonriente que había sido minutos antes se desvanecía. Con cada latido, la confusión y la traición se hacían más intensas. La imagen de su madre, de Lucas, de su propia vida, todo se entrelazaba en una red de engaños que la mantenía atrapada. ¿Cómo pudo su madre esconderle algo tan fundamental? La traición dolía, pero la revelación de un amor prohibido entre su madre y su prometido la hería aún más. Ana sentía que las bases de su vida se estaban desmoronando, y el futuro que había imaginado se desvanecía en un suspiro. Sin embargo, en medio de su dolor, comenzó a sentir un resquicio de determinación, no permitiría que la traición definiera su vida. Con un nuevo sentido de propósito, Ana se lavó la cara y se limpió las lágrimas. Sabía que no podía enfrentar a Lucas de inmediato, necesitaba tiempo para recuperar su compostura y claridad. En ese momento, decidió que no podría permitirse ser una víctima de su situación. Tenía que hablar con su madre, pero antes debía entender completamente lo que había sucedido. Al salir del baño, su madre estaba esperándola en el pasillo, con la mirada llena de preocupación. Ana, por favor, escúchame, imploró su madre, y en ese instante, Ana sintió la ira y el dolor arder dentro de ella. ¿Escucharte? ¿Qué más hay que decir?, respondió, su voz llena de una mezcla de tristeza y rabia. Tuviste una relación con mi prometido. Eso es suficiente. Su madre bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, pero Ana no quería escuchar más excusas. Necesitaba respuestas y, sobre todo, quería saber cómo había llegado a esa encrucijada tan dolorosa. Lo siento tanto, Ana,
comenzó su madre, su voz temblorosa. Fue un error que cometí hace años, algo de lo que me arrepiento profundamente. No quise que supieras, no quería que esto te afectara, explicó, con la voz entrecortada. Pero para Ana, las palabras de su madre sonaban como una melodía distante, incapaz de tocar su corazón herido. Pero, ¿por qué nunca me dijiste nada?, insistió Ana, con un rayo de desconfianza. Tú y Lucas se estaban convirtiendo en una pareja hermosa. No quise arruinarlo todo, respondió su madre, buscando su mirada, pero Ana se sintió más traicionada que nunca. Lo arruinaste al mantenerlo en secreto. ¿Qué más no me has contado?, preguntó, el dolor punzando en su pecho. La conversación entre madre e hija se volvió una batalla de emociones, cada palabra arrojada como un dardo. Ana se sentía como si estuviera en un laberinto del que no podía escapar, y las paredes se cerraban a su alrededor. A medida que la conversación se intensificaba, Ana comenzó a comprender que no solo debía lidiar con la traición de Lucas, sino también con el profundo desencanto hacia su madre. La sensación de traición era abrumadora. No entiendo cómo pudiste hacerme esto, murmuró Ana, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. Te crié con amor, pero cometí un error. Debí ser honesta contigo desde el principio, confesó su madre, dejando caer una lágrima. Ana sintió que su corazón se partía, pero la rabia era más fuerte que el dolor. ¿Qué tipo de amor es ese?, preguntó. ¿Ese que mantiene secretos y arruina vidas? Estaba tan emocionada por este día, y ahora todo se siente falso. En su mente, las imágenes de la boda y de su madre la apoyando en la infancia se desvanecieron, dejándola con un vacío insostenible. Cada palabra que su madre pronunciaba la dejaba con un sabor amargo, y el abismo entre ellas se sentía más profundo que nunca. Finalmente, Ana tomó un respiro profundo y decidió que era hora de poner distancia entre ellas. Necesito tiempo, espacio para pensar, dijo con firmeza. Su madre la miró, la desesperación visible en su rostro. Por favor, no me dejes así, suplicó, extendiendo la mano como si quisiera aferrarse a su hija. Pero Ana se apartó, sintiendo que la distancia era lo único que podría ofrecerle claridad. No puedo seguir en esta confusión, dijo, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la independencia. Caminó hacia la salida, sintiendo que su madre la seguía, llamándola, pero ella se negó a mirar atrás. Salió del edificio y se adentró en la noche, el aire fresco azotando su rostro. A medida que se alejaba, un nuevo desafío se cernía sobre ella, encontrar el camino hacia su propia verdad en medio de un mar de engaños. La boda que había anhelado se había convertido en una pesadilla, pero dentro de esa pesadilla, Ana sintió que comenzaba a descubrir su fuerza. Con el viento soplando a su alrededor, Ana buscó un lugar donde pudiera estar sola con sus pensamientos. Caminó por un parque cercano, sintiendo que la noche la abrazaba como una manta pesada. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero su mente estaba ocupada en un caos de emociones. Se sentó en un banco, con la cabeza entre las manos, preguntándose cómo había llegado a esta encrucijada. Había estado tan emocionada por el futuro, y ahora sentía que todo se desmoronaba. La traición de Lucas, la deslealtad de su madre, todo parecía un oscuro laberinto sin salida. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, se preguntó, buscando respuestas en el silencio. En ese momento, una parte de ella deseaba haber seguido adelante con la boda, ignorando el pasado. Pero en el fondo, sabía que no podría vivir con ese tipo de mentiras. Se dio cuenta de que necesitaba enfrentarse a Lucas y a su madre, pero ahora con una nueva perspectiva, la de la verdad y el poder que eso le otorgaba. Mientras se sentaba en el parque, Ana sintió que la soledad la envolvía, pero también comenzó a percibir una chispa de fuerza. Había decidido que no iba a dejar que la traición la definiera. Soy más fuerte de lo que pienso, se repetía a sí misma, cerrando los ojos mientras trataba de concentrarse. En medio de esa oscuridad, empezó a hacer un plan. Primero hablaré con Lucas, pensó, recordando su reacción al enterarse de la verdad. Ana sabía que debía confrontarlo, no para buscar venganza, sino para obtener respuestas. Tengo que entender cómo se sintió, que lo llevó a esto, reflexionó, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. La noche se convirtió en su aliada, y el sonido de las hojas susurrando en el viento la inspiró a seguir adelante.
Sin embargo, la conversación con Lucas no sería fácil, había tanto en juego y tantas emociones a flor de piel. La confianza que había construido se había desmoronado, pero Ana estaba decidida a encontrar la forma de reconstruir algo, si no con Lucas, al menos con ella misma. Al amanecer, Ana se sintió más centrada. Había pasado la noche en blanco, pero ahora, con el sol brillando, parecía que el mundo tenía más colores. Se sentó en la mesa del desayuno, aunque la comida no tenía sabor. Su madre la observó con preocupación, pero Ana sabía que no podía dejar que la culpa o el arrepentimiento afectaran su decisión. «Hoy tengo que hablar con Lucas», dijo en voz alta, tratando de convencerse a sí misma. Su madre la miró, sorprendida. «¿Estás segura de que eso es lo que quieres?», preguntó, su tono lleno de preocupación. Ana asintió, firme en su resolución. «Necesito respuestas, y solo él puede dármelas», respondió, sintiendo que había tomado el control de su vida. Mientras su madre continuaba insistiendo en su arrepentimiento, Ana sintió que el resentimiento y la decepción comenzaban a ceder ante su determinación. Se levantó de la mesa, decidida a enfrentar lo que se venía. Ana se dirigió a la casa de Lucas con una mezcla de nerviosismo y determinación. En el camino, su mente repasaba todos los momentos felices que habían compartido, pero cada recuerdo era ensombrecido por la traición reciente. Al llegar a su casa, se detuvo un momento frente a la puerta, respirando profundamente antes de tocar el timbre. Sabía que Lucas también debía estar lidiando con su propia tormenta interna. Cuando él abrió la puerta, su expresión fue de sorpresa y preocupación. «Ana», empezó, pero ella levantó la mano para pedir silencio. «Necesito hablar contigo», dijo con firmeza, notando cómo su corazón latía con fuerza. Lucas asintió, su rostro pálido y cansado, y la condujo a la sala. El ambiente estaba cargado de tensión, como si la habitación misma supiera lo que estaba en juego. Ana se sentó, sintiendo que cada segundo que pasaba era un pequeño paso hacia la verdad que ambos necesitaban enfrentar. Lucas se acomodó en el sofá, mirando a Ana con una mezcla de ansiedad y tristeza. «No sé por dónde empezar», admitió, su voz quebrada. Ana sintió una oleada de compasión, pero rápidamente la apagó. «No se trata de dónde comenzar, Lucas. Se trata de dónde terminamos», dijo con un tono de voz decidido. Su mirada era firme, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Ana, lo que pasó entre tu madre y yo, fue un error. Nunca debió haber ocurrido», respondió Lucas, su voz apenas un susurro. Ana lo observó, su mente debatiéndose entre el deseo de creerlo y el dolor de la traición. «¿Te amabas de verdad, Lucas? ¿O era solo un capricho?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Lucas se quedó en silencio, y el tiempo pareció detenerse. Ana sabía que la respuesta que él diera definiría no solo su relación, sino también su futuro. «Lo que sentí por ella fue confuso», finalmente confesó Lucas, sus ojos llenos de dolor. «Era alguien de mi pasado, y cuando me enteré de que era tu madre, ya era demasiado tarde. Me encontré atrapado entre el amor que te tengo y los fantasmas del pasado». Ana sintió que su corazón se quebraba al escuchar sus palabras. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué significo para ti ahora?», preguntó, sintiendo que cada palabra se convertía en un puñal. Lucas la miró, sus ojos reflejando la lucha interna que enfrentaba. «Eres la persona que amo, Ana. Pero no puedo olvidar lo que pasó. Necesito tiempo para entenderlo todo», dijo, su voz llena de arrepentimiento. Ana sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran de rabia. «¿Tiempo? ¿Eso es lo que necesitas? ¿Y qué pasa conmigo?», gritó, sintiendo que su vulnerabilidad se convertía en una furia palpable. Lucas bajó la mirada, incapaz de responder. La verdad de sus sentimientos estaba enredada en el dolor, y ambos sabían que el camino hacia la reconciliación sería arduo y complicado. Ana se sintió desgarrada por la revelación, como si cada palabra de Lucas se convirtiera en una carga que pesaba en su corazón. «No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Te amo, pero no puedo ignorar lo que hiciste», confesó, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Lucas se acercó a ella, sus ojos suplicantes. «Ana, por favor, dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar», imploró. Ana sintió la tentación de ceder, de dejar que su amor por él abriera la puerta a la esperanza,
pero algo en su interior la detenía. No sé si puedo confiar en ti nuevamente, murmuró, sintiendo que el dolor aún se cernía sobre ellos. La atmósfera entre ellos estaba llena de tensión, cada palabra resonando como un eco doloroso de su historia. Ana sabía que debía encontrar la manera de sanar, no solo por ella, sino también por Lucas, pero la idea de volver a abrirse a él la aterrorizaba. Tal vez no debería haber venido, dijo Ana finalmente, sintiendo que la fuerza de sus emociones la empujaba hacia la puerta. Quizás solo me estoy haciendo más daño al quedarme aquí. Lucas se puso de pie, rápidamente, y la detuvo. No, no me dejes así. Necesito que sepas que estoy dispuesto a luchar por nosotros, dijo, su voz llena de desesperación. Ana lo miró, sus ojos llenos de confusión y dolor. ¿Luchar? ¿Cómo se supone que voy a creer en tus promesas cuando tuviste una relación con mi madre?, preguntó, sintiendo que la traición se volvía una sombra que los perseguía. Lucas se sintió impotente ante su dolor, sabiendo que cada palabra que pronunciaba podía profundizar aún más la herida. Prometo que no quiero perderte. Te amo, Ana, repitió, sintiendo que la desesperación lo invadía. Pero Ana necesitaba más que palabras vacías, necesitaba acciones que demostraran su amor y su compromiso. ¿Y cómo me demuestras eso?, preguntó Ana, sintiendo que su corazón se llenaba de incertidumbre. ¿Cómo puedes cambiar lo que ha pasado? ¿Cómo puedo estar segura de que no volverás a traicionarme? Lucas bajó la mirada, comprendiendo que las palabras no eran suficientes. Te lo prometo, haré lo que sea necesario para ganarte de nuevo. Comenzaré por hacer las paces con tu madre, dijo, sintiendo que la única manera de reparar el daño era enfrentando directamente el problema. Ana se sintió aliviada de que Lucas estuviera dispuesto a tomar medidas, pero al mismo tiempo, la idea de que él se enfrentara a su madre la aterraba. ¿Estás seguro de que eso es lo correcto?, cuestionó, sintiendo una mezcla de preocupación y curiosidad. Es lo que tengo que hacer para sanar esta situación, respondió Lucas, sintiendo que su corazón latía con una nueva determinación. Pero Ana sabía que ese era solo el primer paso en un camino lleno de espinas, y que la lucha por la confianza sería aún más difícil de lo que ambos imaginaban. Ana asintió, sintiendo que la decisión de Lucas era un paso importante, pero aún así estaba atrapada en un mar de emociones contradictorias. Entiendo que quieres arreglar las cosas, pero eso no significa que todo volverá a ser como antes, dijo, sintiendo que su voz temblaba. Lucas la miró intensamente, sabiendo que cada palabra contaba. Lo sé, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que lo que siento por ti es real, dijo con fervor. Pero necesitaré tiempo y paciencia de tu parte. Ana sintió que su corazón se aflojaba un poco, pero el miedo aún persistía. Es difícil, Lucas. He estado sufriendo por esto. No puedo simplemente olvidar lo que pasó, le recordó, sintiendo que el dolor aún estaba fresco en su mente. Tendrás que mostrarme que realmente estás comprometido, que esto no es solo una fase por la que estás pasando, insistió, sintiendo que su voz se volvía más firme. Entiendo, y quiero que sepas que estoy aquí para quedarme, incluso si eso significa tener que trabajar muy duro, respondió Lucas, sintiendo que cada palabra era un pacto no verbal. Ana sintió una mezcla de alivio y miedo, el compromiso de Lucas le daba esperanza, pero también la aterrorizaba. ¿Y si no puedo abrirme de nuevo? ¿Y si siempre hay una sombra entre nosotros?, preguntó, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. No lo sé, pero quiero intentarlo, confesó Lucas, sintiendo que su corazón se apretaba ante la posibilidad de perderla. Ana se sintió atrapada entre el deseo de mantener su amor y el temor de que él pudiera fallarle nuevamente. No puedo prometer que las cosas serán perfectas. Pero creo que si ambos estamos dispuestos a luchar, tal vez haya una oportunidad, dijo, sintiendo que cada palabra era un intento de reconstruir el puente que habían comenzado a derribar. La conversación continuó mientras ambos exploraban el complicado laberinto de sus emociones. Ana recordó momentos en los que Lucas había sido su refugio, y a pesar de la traición, una parte de ella quería volver a sentir esa seguridad. A veces me pregunto si podría volver a confiar en ti como antes, dijo, sintiendo que la vulnerabilidad era una carga pesada. Lucas se acercó a ella, sus ojos reflejando la sinceridad de su deseo. Te prometo que nunca volveré a poner en riesgo nuestra relación. Eres demasiado importante para mí, insistió, tratando de tocar su corazón.
Ana lo miró fijamente, sintiendo que su corazón aún estaba dividido. Espero que puedas cumplir con esa promesa, porque realmente quiero intentarlo. Pero necesito que entiendas que no será fácil para mí, confesó, sintiendo que estaba haciendo una oferta arriesgada. Lucas asintió, sabiendo que estaba en un camino lleno de incertidumbres, pero dispuesto a recorrerlo por el amor que sentía por Ana. Ambos se sentaron en silencio, sintiendo la carga de la conversación que acababan de tener. Ana sentía que la distancia entre ellos se estaba cerrando lentamente, pero el camino hacia la curación sería largo. Quizás deberíamos empezar de nuevo, como si nunca hubiéramos estado juntos, sugirió Ana, sintiendo que eso podría ayudarles a despejar el aire. Lucas asintió, sintiendo que era una buena idea. Podemos construir algo nuevo, algo más fuerte, respondió con esperanza. Sin embargo, Ana sabía que ese proceso no sería sencillo. La memoria de la traición aún pesaba sobre sus corazones. Tal vez deberíamos tomar un tiempo para conocernos de nuevo, sin presiones, propuso Ana, sintiendo que la idea de un nuevo comienzo era alentadora. Podríamos salir, hacer cosas simples, y ver cómo nos sentimos. Lucas sonrió, sintiendo que esa idea podría ser el comienzo de algo bueno. Me encantaría. Comenzaremos desde cero, dijo, sintiendo que había un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Con esa decisión, ambos sintieron que una carga se levantaba de sus hombros. Había algo liberador en la idea de reiniciar, de dejar atrás las sombras del pasado. Quizás deberíamos ir a ese lugar al que siempre quisiste llevarme, sugirió Lucas, recordando el parque que Ana tanto amaba. ¿El parque de atracciones?, preguntó Ana, sintiendo una oleada de nostalgia. Sí, y prometo que esta vez te ganaré un oso de peluche, bromeó, intentando romper la tensión. Ana rió suavemente, sintiendo que la conexión entre ellos comenzaba a reavivarse. Me encantaría eso, dijo, sintiendo que un pequeño destello de alegría comenzaba a iluminar su corazón. Ambos se miraron, sintiendo que la esperanza estaba comenzando a florecer de nuevo. Sin embargo, Ana sabía que la herida aún estaba fresca y que el camino por delante requeriría cuidado y paciencia. La conversación que habían tenido no era un cierre, sino más bien una apertura hacia un nuevo capítulo, lleno de promesas y desafíos. Mientras se levantaban del sofá, Ana sintió que cada paso que daban era un paso hacia la recuperación, aunque el temor aún la acechaba. Debo hablar con mi madre antes de que esto avance, dijo Ana, sintiendo que había un peso que debía afrontar. Lucas asintió, comprendiendo la importancia de esa conversación. Es un paso necesario. Quiero que te sientas libre de llevar la carga de esta relación, dijo, sintiendo que había un sentido de camaradería en su lucha por superar el pasado. Ana sintió que la decisión de hablar con su madre la hacía sentir nerviosa, pero también empoderada. No sé cómo reaccionará, pero tengo que ser honesta con ella, dijo con determinación. Lucas sonrió, apoyándola. Estoy aquí para ti, no importa lo que pase, afirmó, sintiendo que su compromiso por Ana se fortalecía con cada palabra. Con esa promesa en el aire, Ana sintió que estaba dando pasos hacia un futuro que, aunque incierto, parecía más brillante de lo que había sido durante mucho tiempo. Ana se despidió de Lucas, sintiendo que el peso de la conversación que habían tenido se mantenía en su mente. Caminó hacia su casa con un nuevo sentido de propósito, pero también con un corazón lleno de inquietud. La confrontación con su madre sería crucial, y no podía permitir que las emociones de la noche anterior la distrajeran de lo que debía hacerse. Cuando llegó a casa, se encontró con su madre en la cocina, preparándose para la cena. La tensión en el aire era palpable, y Ana sintió que el tiempo se detenía mientras se acercaba a ella. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, sintiendo que cada palabra le costaba. Su madre la miró, sorprendida, dejando de lado la cuchara que estaba usando. «¿Sobre qué, querida?», preguntó, su tono lleno de incertidumbre. Ana sintió que las palabras se atascaban en su garganta, pero sabía que debía ser fuerte. «Sobre Lucas y lo que pasó entre ustedes», dijo, sintiendo que la verdad finalmente comenzaba a fluir. La expresión de su madre cambió drásticamente, y Ana pudo ver la preocupación en sus ojos. «Ana, no es lo que piensas», intentó decir su madre, pero Ana la interrumpió. «No, mamá. No quiero que lo minimices. Debo entender qué ocurrió entre ustedes dos», insistió, sintiendo que el aire se volvía pesado.
La tensión se convirtió en un silencio abrumador, y Ana sintió que su madre estaba evaluando sus palabras antes de responder. No sabía cómo decírtelo. Nunca quise lastimarte, admitió su madre, su voz llena de pesar. Ana sintió que la rabia comenzaba a burbujear en su interior, pero se contuvo. ¿No lastimarme? Mamá, esto es devastador, exclamó, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. Su madre se acercó, como si quisiera consolarla, pero Ana retrocedió. No estoy lista para eso. Necesito entender todo primero, afirmó, sintiendo que había una profundidad de dolor que aún no había sido abordada. Ana se sentó en la mesa, sintiendo que el frío del ambiente se apoderaba de ella. Quiero saber por qué sucedió esto. ¿Cómo pudo pasar algo así entre ustedes?, cuestionó, sintiendo que la incredulidad comenzaba a ahogarla. Su madre bajó la mirada, como si la culpa la abrumara. Fue un error, Ana. Nunca quise que esto te afectara. Te prometo que nunca quise lastimarte, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Ana sintió un torbellino de emociones en su interior, la lucha entre el amor que sentía por su madre y la traición que había sufrido era intensa. Un error no justifica lo que hicieron. ¿No pensaron en mí en ningún momento?, cuestionó, sintiendo que su voz se quebraba. Su madre se acercó un paso más, con una mano extendida. Ana, lo siento tanto. Estaba en un lugar oscuro, y eso no es una excusa, pero necesitaba confesarlo. La verdad siempre es más pesada que la mentira, dijo, con su voz llena de remordimiento. Ana sintió una punzada en su pecho mientras escuchaba a su madre. Era difícil reconciliar el amor que había tenido por ella con la traición que había perpetrado. No puedo creer que esto haya pasado. ¿Cómo puedes esperar que te perdone?, dijo, sintiendo que cada palabra era una herida abierta. La expresión de su madre era de desesperación. Sé que he fallado como madre, pero te juro que haré todo lo posible para reparar esto. Quiero que estés feliz, incluso si eso significa perder a Lucas, afirmó, sintiendo que la verdad de su amor por su hija prevalecía. Ana sintió una mezcla de tristeza y rabia. No se trata solo de Lucas, se trata de la confianza que se ha roto entre nosotras, le recordó, sintiendo que su madre no comprendía la magnitud del daño. No sé si podré volver a confiar en ti, confesó, sintiendo que cada palabra era como una espina que la atravesaba. El silencio se instaló entre ellas, pesado y lleno de emociones no expresadas. Quizás deberíamos tomar un tiempo separadas, sugirió Ana, sintiendo que la idea de distancia podría ayudar a sanar sus heridas. No quiero perderte, Ana, respondió su madre, con lágrimas en los ojos. No me dejes, por favor. Pero Ana sintió que la decisión ya estaba tomada, necesitaba tiempo para procesar lo que había aprendido. No se trata de perderte, sino de encontrarme a mí misma en medio de todo esto, afirmó, sintiendo que su voz se volvía más fuerte. La verdad era que la relación entre madre e hija estaba en un lugar frágil y, aunque había amor, las heridas abiertas requerían atención. Necesito entender quién soy sin ti, sin Lucas y sin esta traición, confesó, sintiendo que el peso de la decisión era inmenso. Su madre asintió, entendiendo la necesidad de Ana de buscar claridad. Te apoyaré en lo que necesites. Solo quiero que sepas que estoy aquí cuando estés lista, dijo, sintiendo que su corazón se quebraba. Ana sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Gracias, mamá. Pero ahora necesito estar sola, respondió, sintiendo que la decisión era la mejor para ambas. Se levantó y salió de la cocina, sintiendo que la distancia era necesaria para reconstruir su vida. Al entrar en su habitación, Ana se dejó caer sobre la cama, sintiendo que las lágrimas finalmente brotaban. ¿Por qué tuvo que ser así?, se preguntó a sí misma, sintiendo que la tristeza la envolvía como una manta pesada. La traición había abierto una brecha en su corazón que necesitaba sanar, pero el camino hacia la curación era incierto y doloroso. Mientras las lágrimas caían, Ana sintió que la confusión comenzaba a desvanecerse lentamente. Sabía que era un proceso que requeriría tiempo y esfuerzo. En medio del dolor, una parte de ella aún deseaba volver a conectarse con Lucas, pero la sombra de la traición aún la acechaba. Tal vez lo mejor sería poner distancia entre nosotros por un tiempo, pensó, sintiendo que la decisión le daría espacio para reflexionar. Pero a medida que pasaban los días, Ana también empezó a sentir la necesidad de hablar con Lucas nuevamente.
Necesito entender cómo me siente, qué planes tiene para nosotros, reflexionó, sintiendo que su corazón aún latía por él, a pesar de las heridas. La lucha interna entre el amor y el dolor era constante, pero sabía que debía ser honesta con ella misma. Finalmente, Ana decidió que era hora de reunirse con Lucas una vez más. Necesitamos aclarar las cosas, pensó, sintiendo que había muchas preguntas sin respuesta que necesitaban ser abordadas. Acordaron encontrarse en el parque de atracciones que tanto habían mencionado, un lugar que ahora significaba tanto por las memorias que habían compartido. Ana se sintió nerviosa mientras se preparaba, dudando sobre cómo sería su reencuentro. ¿Seré capaz de mirarlo a los ojos después de todo?, se preguntó, sintiendo que la ansiedad aumentaba. Cuando llegó al parque, el aire fresco llenó sus pulmones, pero su corazón seguía pesado. Lucas ya estaba allí, esperando, y cuando sus ojos se encontraron, Ana sintió una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué pasará ahora?, pensó, sintiendo que el destino de ambos colgaba en la balanza. Hola, dijo Lucas, su voz llena de nerviosismo. Gracias por venir. Ana asintió, sintiendo que cada palabra era un desafío. Necesitamos hablar, dijo, sintiendo que la seriedad de la situación pesaba sobre ellos. Lucas asintió, comprendiéndolo. Sí, lo sé. Hay mucho que debemos discutir, respondió, sintiendo que la presión de la situación se hacía palpable. Quiero saber cómo te sientes, qué piensas de nosotros después de todo lo que ha pasado, continuó Ana, sintiendo que cada palabra era un paso hacia adelante. Lucas la miró fijamente, buscando las palabras adecuadas. He estado pensando en nosotros y en lo que significa realmente esta relación, comenzó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. No quiero perderte, Ana, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarlo. Ana sintió que las palabras de Lucas calaban hondo, pero también la llenaban de inseguridades. ¿Y qué significa eso en realidad?, preguntó, sintiendo que la duda aún persistía. Significa que estoy aquí para quedarme, para enfrentar las consecuencias de mis actos, respondió Lucas, sintiendo que su sinceridad era crucial en ese momento. No quiero que esto sea solo una promesa vacía, quiero demostrarte que puedo ser el hombre que necesitas. Ana lo miró, sintiendo que su corazón se abría lentamente a la idea de la posibilidad. ¿Y cómo planeas hacerlo?, cuestionó, sintiendo que necesitaba detalles, no solo palabras. Te prometo que cada acción será un paso hacia la recuperación de nuestra relación. Estoy aquí para demostrarte que esto es real, insistió Lucas, sintiendo que la conexión entre ellos comenzaba a reavivarse. Me gustaría creer en eso, Lucas, pero tengo miedo, confesó Ana, sintiendo que su vulnerabilidad era un peso difícil de llevar. Entiendo, y quiero que sepas que estoy dispuesto a ser paciente, respondió Lucas, sintiendo que la conexión entre ellos era fuerte a pesar de las adversidades. No quiero presionarte, pero creo que si ambos estamos dispuestos a luchar, podemos reconstruir lo que teníamos, dijo, sintiendo que cada palabra era un compromiso tácito. Ana sintió que el deseo de volver a conectar con él era abrumador, pero también estaba consciente de que las heridas tardarían en sanar. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo para conocernos de nuevo, sin presiones, sugirió, sintiendo que esa podría ser una solución sensata. Lucas asintió, comprendiendo la importancia de dar espacio para sanar. Estoy de acuerdo. Lo tomaremos con calma, afirmó, sintiendo que el tiempo podría ser su aliado. Con esa decisión, ambos se sintieron aliviados, como si una carga se levantara de sus hombros. El camino hacia la curación sería lento, pero había algo reconfortante en el hecho de que estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Quizás podríamos comenzar por recordar por qué nos enamoramos en primer lugar, sugirió Lucas, sintiendo que la idea de revivir los buenos momentos podría ayudarles a sanar. Ana sonrió débilmente, sintiendo que la nostalgia podría ser un puente hacia la reconexión. Me encantaría eso, respondió, sintiendo que el camino hacia adelante estaba lleno de posibilidades. Ambos se miraron, y aunque había incertidumbre en el aire, también había un destello de esperanza. Tal vez no todo está perdido, pensó Ana, sintiendo que su corazón comenzaba a abrirse nuevamente a la posibilidad de un futuro juntos. Mientras caminaban juntos por el parque, hablando de sus recuerdos y sueños, Ana sintió que la tristeza comenzaba a desvanecerse. Este es el primer paso, pensó, sintiendo que la decisión de luchar por su amor era valiosa.
La historia de su relación había sido compleja, llena de traiciones y decepciones, pero también había habido amor genuino. Quizás el amor puede superar incluso las pruebas más duras, reflexionó, sintiendo que la esperanza renacía en su corazón. Con cada paso que daban juntos, Ana se dio cuenta de que, aunque el camino por delante sería difícil, estaban dispuestos a enfrentarlo, y eso significaba todo. Estamos juntos en esto, se dijo a sí misma, sintiendo que el amor y la honestidad eran las claves para sanar las heridas y forjar un futuro mejor. A lo largo de esta historia, hemos sido testigos de cómo la verdad y el amor pueden ser complejos, especialmente cuando los traumas del pasado surgen para desafiar nuestras relaciones más preciadas. Pero, al igual que Ana y Lucas, todos tenemos la capacidad de enfrentar nuestros miedos y superar las adversidades. Ahora te pregunto, ¿qué verdades necesitas confrontar en tu vida? ¿Qué te está impidiendo vivir plenamente? Es hora de reflexionar y considerar cómo puedes aplicar el conocimiento que has adquirido aquí. ¿Estás dispuesto a abrirte a nuevas posibilidades, incluso ante el dolor? ¿Estás listo para luchar por lo que realmente amas? La transformación comienza con pequeñas decisiones y la valentía de cambiar. No te quedes estancado, toma las riendas de tu vida y busca lo que te hace feliz. Si deseas seguir aprendiendo sobre relaciones, autoconocimiento y cómo superar desafíos emocionales, inscríbete en el canal y activa las notificaciones. Únete a nosotros para no perderte ningún contenido que pueda ayudarte a crear la vida que siempre has soñado. Recuerda, el primer paso hacia el cambio comienza ahora.